Buenos días y saludos, amigos. El que sigue mi canal pues sabe que vengo publicando una serie de videotutoriales sobre mapas topográficos y toda su temática. En Vía Premisa siempre partimos de la base de que tenemos que disponer de unos mapas topográficos raster, que en España nos los sirve el Instituto Geográfico Nacional y en otros países pues su Instituto Geográfico correspondiente. Entonces, en el videotutorial de hoy lo que vamos a ver es la forma de cómo podemos obtener esos mapas raster a través de una conexión WMS, Web Map Service, que es un servidor de imágenes de datos y satélites. Entonces, a través de este servidor vamos a poder acceder al Instituto Geográfico Nacional y nos vamos a poder obtener los mapas. Y así sucesivamente en el Instituto Geográfico de cada país. Pues un servidor que nos va a permitir eso. Se llama WMS, Web Map Service, y a través de él vamos a conectar con el Instituto Geográfico y vamos a disponer de esos mapas. Entonces es muy sencillo. El QGIS nos va a permitir esa opción y es interesante saberlo y sobre todo es muy útil. Así es que, sin nada más, os doy paso al vídeo donde lo podéis ver. Bueno, antes que nada recordaros siempre que hay otros vídeos en el canal publicados relacionados con la temática de los mapas topográficos y otra serie de temáticas que, si os gustan, están ahí a vuestra disposición. Os dejo con el vídeo. Muy bien, pues ya estamos en el QGIS, en su página principal, y le vamos a dar forma a nuestro proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, para esto necesitamos dos cosas básicamente. Una que es el QGIS y la otra, pues hay que acceder al Instituto Geográfico Nacional de España o del país correspondiente donde viváis cada uno, ¿no? Yo lo tengo que hacer con el Instituto Geográfico Nacional de España porque es el que tengo aquí en España, pero cada uno lo tiene que hacer con el de su país respectivo, porque además hoy en día en todos los países existen este tipo de conexiones WMS, de Web Map Service, y es factible, ¿eh? Entonces vamos a hacerlo con el QGIS y el Instituto Geográfico Nacional. Yo ya la tengo sacada aquí, ya he accedido, estoy en el portal de inicio del Instituto Geográfico Nacional de España y el QGIS. Pero antes de eso voy a hacer un paso que, si queréis evitarlo, no es necesario, pero yo lo suelo hacer por un motivo, porque me va a centrar el mapa mucho antes que si no hago este paso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a traer un mapa, voy a ir aquí a la web del QGIS web, voy a ir aquí Map Service, yo me lo bajo desde BIM satélite, y me voy a traer un mapa satélite de todo el mundo, ¿veis? Esto vale para cualquier país, no solo para España. Lo he añadido como capa y aquí lo tenéis. Ya sabéis que el QGIS trabaja por capas, como primera capa. Y aquí tengo una imagen satélite de todo el mundo. Yo en este caso me voy a centrar en España, que es de donde quiero obtener los mapas. Cada uno lo tiene que aplicar a su país. Pues cada uno aquí en Sudamérica, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, bueno, Perú, en fin. Cada uno el suyo. Yo me voy aquí a España y me voy a buscar la zona más o menos de donde quiero obtener mis mapas. Esto simplemente lo hago porque cuando traiga los mapas del Instituto Geográfico Nacional me lo va a situar rápidamente en el lugar de donde quiero trabajar. Si no hiciese este paso, si traemos los mapas del Instituto Geográfico Nacional, va a tardar un poco más en cargar el mapa, ¿eh? Entonces aquí veis, se mueve, depende de cada ordenador, ¿no? Es un navegador, pero se mueve bastante rápido. Yo me voy a esta zona, que normalmente es la que estoy haciendo todos estos trabajos. Voy a buscar, veis, mira, aquí hay un pantano, por ejemplo, ¿eh? Esto es un ejemplo. Hay una serie de pantanos aquí, ¿no? Pues yo ahora el mapa que me quiero traer, que me voy a traer del Instituto Geográfico Nacional, me lo va a situar inmediatamente aquí, inmediatamente en esta zona.
si no hiciese esto, me va a sacar un mapa mundi y poco a poco se va a ir cargando de cada parte del mundo donde quieres tener el mapa, ¿no? Pero con este paso me evito todo eso, o sea, me lo va a cargar directamente a esta zona, ¿ves? Vamos a suponer que esto es un ejemplo de que aquí es donde yo quiero obtener el mapa, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, aquí lo tenemos, el satélite se ha cargado como capa, nos vamos a ir al Instituto Geográfico Nacional o al Instituto Geográfico de cada país correspondiente. En este caso, en el de España, tenemos que hacer lo siguiente. ¿Veis aquí inicio? ¿Quiénes somos? Actividades. Pues bajáis por aquí y veis que pone infraestructura de datos espaciales. Le picáis ahí. Vale. ¿Ves? Servicios web. Infraestructura de datos espaciales. Tenemos Camino Santiago. Cartografía raster. Es el segundo. El servicio de web de mapas WMS. Hay muchos más. En nuestro caso, el que nos interesa es este. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a copiar el enlace. Yo lo hago así, copiar. Y ahora me voy a ir al QGIS. Una vez que estoy aquí, hay que añadir como capa lo que hemos visto anteriormente, que es en los mapas raster del IGN. Entonces, para eso lo podemos hacer de forma. Nos venimos aquí a esta pestañita, ven a añadir capa WMS, lo veis, ¿verdad? También lo podemos venir aquí, si abrimos aquí el navegador, que yo lo tengo puesto aquí, tengo capas y navegador. Pues aquí lo tengo también, ¿vale? O también aquí, capa, añadir capa, ven, añadir capa, y aquí lo tenéis también. ¿Lo veis? Añadir capa WMS. Vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a quitar esa, vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a ver si se despliega. Añadir capa, le picamos. Vamos a ponerle nueva. Se nos va a abrir, ¿ves? Les he dado, vamos a hacerlo otra vez. El nuevo, ¿ves? Nombre. Vamos a nombre. Pues le vamos a poner Instituto Geográfico Nacional. Cada uno el de su país, el que quiera. Y luego la URL es la que hemos copiado, que ahora la pegamos. ¿Ves? Capa raster. ¿De acuerdo? Mapa raster. Pues ahora aceptamos, ¿vale? Una vez que está aceptada, ya está puesto Instituto Geográfico Nacional. Ahora conectamos. Vamos a conectar, lo habéis visto, ¿verdad? Conectar. Y nos sale esto. 0, 1, 3, tal. Aquí lo que tenemos que venir, donde pone 1, lo abrimos y sale mapa rasterizado tal. 2, defect, estilo por defecto visualización. Picamos aquí. Aquí. ¿De acuerdo? Lo dejamos picado. Estos son la codificación de la imagen de los que podemos usar. Yo os recomiendo dejarlo en PNG. Puede estar en JPG, tal. Yo lo recomiendo por defecto, siempre nos da este y os recomiendo dejarlo en este PNG. Aquí nos vamos a ir sistema de coordenadas al que tengas en tu país correspondiente, al que te coincida. A mí el más exacto donde yo me encuentro ahora mismo, de donde me encuentro, de la zona donde que estamos viendo en el mapa satélite, ese pantano que estamos viendo ahí, pues corresponde el TRSB zona 30M, ¿vale? Es más concreto, sale ahí. Y luego aquí en nombre de la capa le vamos a poner pues mapa raster, por ejemplo, raster, y ahora le vamos a añadir. Ya lo tenemos ahí, ¿veis? Aquí es añadido. Este es el pantano, mirad. Le quito en este, ¿lo veis? Perfecto. Nos ha salido ubicada la zona perfectamente. Raster y satélite. Le quito raster, mirad. ¿Vale? Y ahora en raster, fijaros bien, ¿eh? Le vais moviendo con el ratón y se va generando el mapa. Ya lo tenéis ahí. Base del Cenago. Vale, pues ya lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo así. El otro es más grande. Vamos a ver. Tarda un poquito en cargar, ¿veis? Como
Al trabajar con mapa raster tarda un poquito más en cargar, en cambio el satélite ha cargado mucho más rápido, ¿verdad? ¿Veis? Pero no pasa nada, estoy separándolo ahora, tarda un poquito más. Este es el ejemplo del por qué me descargo antes el bin satélite, para que sirva de base sobre este. Nos localiza la zona muchísimo antes. Bueno, pues ya lo habéis visto lo sencillo que es, viene muy bien para trabajar con ellos. Y ya por último lo que nos quedaría pues sería ponerle la escala al mapa y las coordenadas. No lo voy a hacer porque ya está publicitado en el canal, hay otros vídeos que profeso para eso, que muestran cómo hacer el mapa a escala y poner las coordenadas, y así nos ahorramos tiempo todos, ¿no? Entonces, si estáis interesados, os remito a esos vídeos donde ya está hecho y ya veis la forma como se le pone la escala y se hacen las coordenadas. Y bueno, pues nada más, espero que esto que os haya gustado y que os sea de utilidad, como siempre digo, aunque parezca pesado, pero es verdad, al fin y al cabo lo que busco es que os sea algo útil, como me lo es a mí, ¿no? Nada más, solo recordaros que tenéis otros vídeos en el canal sobre mapas topográficos y toda esta temática, que poco a poco lo voy ampliando, y si queréis y estáis interesados en ello, pues os remito a ellos y ahí los tenéis a vuestra disposición. Nada más, pues os espero en el próximo. Un saludo.